Así que vamos a darle la bienvenida a los que estamos aquí y a los que nos van a escuchar también después en diferido la grabación. Hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 5 y ese capítulo 5 recordemos que se titula Curación y Plenitud. Y esta vez vamos a continuar leyendo la parte 4 que está en la página 89 para los que tienen el libro. Y la parte 4 o el subcapítulo 4 se llama Enseñanza y Curación. Y esto dice un poquito así. Dice, lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad de destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo la voz que habla a favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino, y la unidad de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja, se lo guarda para sí, por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores, pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. La expiación debe extenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado a ser que el ego ve. Al ser que el ego ve, ahí estaba leyendo mal. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas las partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero el reino en sí
el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Yo oí una sola voz, porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poder oírla tú mismo. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño, y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que Él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo, con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, lo cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedas contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. El Espíritu Santo expía a todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados
deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que sólo lo que es íntegro puede pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto tu belleza, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastros de él, salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extienda. Consérvala y compártela, para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón, para que la conserves y la compartas. El corazón puede conservar debido a su pureza, y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Y así termina esta parte número 4, llamada enseñanza y curación. Y como resumen, aquí hay dos cosas que mientras leía eh, me venían a la mente, que a mí siempre cuando leí este libro se me quedó muy grabado eso de enseña lo que quieres aprender y enseña y compártelo para que esto se mantenga en ti. Porque en el fondo esa es la práctica, enseñarla. Y enseñarlo ya sea con la palabra, con la acción, incluso con el ejemplo. Te dicen, no hay mejor manera de enseñar con el ejemplo. Y una de las cosas que hay que enseñar es demostrándole a tu hermano que él no puede hacerte daño, dice. ¿Y cómo es eso posible? Cuando uno siempre piensa, oye, la culpa es de este me hizo esto. Enséñale a tu hermano que nada de lo que él haga te puede cambiarte y ni puede hacer que no seas el hijo de Dios y que él tampoco lo sea. Porque el ego es el que hace ese tipo de cosas y cuando yo veo al otro, te exhorta, te dice, mira a tu hermano tal como es, no como tú piensas que él es. Eso es fundamental. Cuando yo veo que él también es una extensión de Dios, independiente de cómo es su ego, porque eso no es él. Y ahí es donde tenemos que hacer ese gran cambio. Y eso es lo que nos pide aquí. Y, y cada vez que Jesús nos dice, lo que enseñes es lo que aprenderás. Y dice, nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Cada vez que dice esas palabras, el sentir que estamos siempre tan acompañados y que el no abandonar al otro es no abandonarme a mí mismo, es no decir, oye, abandonar es
No se refiere a no estar al lado del otro físicamente. Abandonar significa no verlo tal cual es. Es no recordar que es una extensión de Dios. Eso es abandonar al otro. Entonces Jesús lo que hace es que yo nunca voy a olvidar, nunca voy a dejar de saber quién eres tú. Yo, dice aquí, he guardado y he conservado todas tus virtudes o todas tus cualidades. No sé, no me recuerdo qué palabra usó. Intactas, porque son tuyas. Yo esas no las olvido, yo sé que las tienes. Que no hagas uso de ellas o que no las recuerdes es otra historia. Es como eso lo que te dice. Entonces, yo creo que en esta parte esas son como las grandes enseñanzas de que enseñar es curar, ¿ya? La enseñanza lleva a la curación. Así que vamos a pasar a la parte 5. Vamos a... La parte 5 tiene como título, dice, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Y aquí vamos a ver, porque yo ya les conté, Jesús como que en estas partes, ya en estos capítulos, y de aquí en adelante empieza como a desmantelar el ego, como a mostrar sus estrategias, sus artimañas que él dice. Entonces aquí nos va a enseñar cómo hace uso el ego de la culpabilidad. Y esto dice así, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. El cielo, en el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto, porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible a ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable.
Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentido de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente es entronarlo allí, es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. No es necesario para su supervivencia, esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación. Y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, porque tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie, a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizá sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas en un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego,
es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, y por lo tanto, sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que pueden pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsable de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que es así, es la responsabilidad por lo que debe ser expiado, no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto, excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiese deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es ineludible, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto el comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Y así termina este capítulo 5, que nos cuenta cómo el ego hace uso de la culpabilidad. Y aquí nos muestra
que ese pensamiento desordenado que tiene el ego, discordante le llaman algunos, creo que Saint Germain usa mucho esa palabra en sus libros, la discordancia, eso que no está de acuerdo con el pensamiento de Dios, o sea, es todo discordante. Cuando yo pienso algo que me hace sentir culpa, y culpa es cuando, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pensar el otro? No debí decir esto. eh, Culpa creo que es la base del miedo, ¿ya? Sentir ese miedo de qué van a decir de mí o cómo va a reaccionar, cómo pude hacer eso, incluso cuando hablamos y decimos cosas inapropiadas a otro, que después nos hieren a nosotros mismos, porque los primeros en sentir los efectos de una mala palabra o una mala forma de expresarnos hacia un otro somos nosotros mismos. Si tenemos rabia, la rabia, la primera que la siento soy yo. Y eso después me genera culpa, ¿cierto? Dice, pucha, eh, se lo merecía, decimos nosotros. Realmente dice, no, pero es que se lo merece, se lo merece. Pero en el fondo, nos sentimos pésimo, pésimo, pésimo. Así que esa es la señal inequívoca de que estamos actuando a través de un pensamiento desordenado. Y te dice, y tú no puedes ser culpable de eso, porque eso se puede deshacer. Tú serías, dice, realmente culpable si eso no pudiera ser deshecho. Y ya te dijo, cualquier pensamiento que no provenga de Dios no es real, es una ilusión. Así que se puede deshacer. Te dice, un pensamiento, un sistema de pensamiento, uno es el Espíritu Santo, el otro es el ego. Dice, uno lo creó Dios, ese es inalterable. Ese lo vas a poder, ese no se puede abolir, no se puede destruir y te va a dar solo dicha. Y te dice, el otro lo creaste tú. Así que ese sí lo puedes desarmar y lo puedes deshacer. ¿Y cómo lo deshaces? Entregándoselo al Espíritu Santo. Diciendo, mira, estoy pensando esto, ayúdame a ordenar este pensamiento. Yo no sé cómo hacerlo. Y te dice, no es tu responsabilidad ordenarlo. Entrégaselo al que sabe. Y creo que esto lo hemos repetido como hartas veces. Y yo tengo ahora hoy día esa práctica de cuando me doy cuenta que estoy en un pensamiento que no me da paz, que no me da dicha, eh, inmediatamente ya tengo la práctica de entregárselo, ya sea al Espíritu Santo, a mi yo superior, a Jesús, al que el primero se me viene en la mente, oye, estoy con una mente loca hoy. La Madre Teresa le decía la loca de la casa. Así que es entregar esos pensamientos, saber identificarlo al tiro con lo que yo estoy sintiendo. Si no es un sentimiento de dicha, ya tengo listo el panorama para empezar a cuestionarme, ¿no? Preguntar, ¿qué es lo que quiero? ¿Esto soy yo realmente? ¿Este pensamiento es mío? ¿Mío como un ser, como una parte de Dios? ¿O es de ese sistema de pensamientos que yo inventé? ¿Ya? Así que esa es esta parte. Y vamos a, yo creo que alcanzar a leer la sexta. Déjenme ver. Y después viene otra parte. Y ahí se termina este capítulo. Así que vamos a leer la parte 6 y vamos a dejar la parte 7 para finalizar el capítulo 5 para la próxima semana y así comenzar también el capítulo 6 que es bien bonito. A mí me gusta el capítulo 6. Entonces la parte 6 dice el tiempo y la eternidad. Y vamos a ver qué es esto. ¿Ya? Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde
estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le confiere el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti misma, para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa y casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se toman. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en las que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede interpretarlas bajo su propia luz. Al Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por tanto, al Espíritu Santo.
¿quién te liberará de ella? Puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Para los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él. Por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno de un hijo que se le tenga paciencia, que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora
hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla a favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio al Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibí. Y así finaliza esta parte 6, que nos hablaba del tiempo y la eternidad. Y aquí nos da una pista súper clave, o sea, nos habla muchos pasajes bíblicos que fueron mal interpretados por el ego. Para empezar, a mí me encanta cuando hace eso porque le quita la mitología y todo eso que se nos impuso en algún momento desde las doctrinas religiosas que nosotros mismos creamos a través de nuestros egos. Así que tampoco podemos echarle la culpa a ninguna religión, ninguna iglesia, ninguno nada. Eso fue una creación colectiva que se hizo y que nosotros interpretamos siempre, porque el ego como tiene siempre miedo, para él todo es temible, todo es terrorífico. Y estas aclaraciones que nos hace es, son tan obvias cuando uno las lee, es como, obvio qué significa eso. Si Dios es amor, ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo nos va a juzgar? Ese famoso juicio final, ¿no? Ese famoso, oye, hay un tribunal que te va a hacer, como decimos en Chile, pebre, o sea, te va a sacar en cara todo lo que hiciste y te va a castigar. Y te dice, no, siempre va a hacer lo mismo y va a poner, te va a decir, no al lugar al caso. Dice, prepárate como te prepares, porque uno se va a preparar con el ego y va a tener la defensa, decir, es que yo, es que él, es que el otro. Es decir, no al lugar al caso. Y te va a dar una sola respuesta, dice, tuyo es el reino. Eso no lo olvides nunca, nunca será juzgado. Dios no va a juzgar a nada ni a nadie. Él no existe eso en él. El juicio es algo que nosotros inventamos al creer en el ego. Entonces es recordar que hemos venido como una luz al mundo, tal como lo hizo Jesús. Y no para decir, ¡ay, mira qué luminoso soy! Ese es el ego, ¿no? El ego espiritual. Es para compartir la luz y enseñarle que todos somos esa luz y que todos vinimos a hacer eso, a compartir la luz al mundo. Así que todos esos pensamientos ultra tenebrosos y nos habla de la paciencia infinita para que el tiempo se haga eterno, desaparezca y se haga eterno. La paciencia infinita no significa que yo tengo que aguantar cosas. Ya eso hay que dejarlo súper claro. La paciencia infinita es saber que cada quien va a su ritmo y está en su momento, está en su proceso, que la comprensión y su decisión correcta va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. ¿Hay experiencias que vivir aquí? Sí. ¿Hay desafíos que trascender? Sí. Y cada uno toma la decisión. Y la paciencia es, yo respeto la decisión del otro. Aunque, y Jesús nos dijo en unos capítulos anteriores, aunque yo no esté de acuerdo con eso y no sea verdad, yo voy a respetar tu decisión y te voy a esperar. Y si tú me invitas, yo voy a ir contigo. Si tú no me invitas, tú puedes ir solo también. Pero él nunca te va a abandonar, va a estar al pendiente. Cuando tú me llames, yo aquí voy a estar. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No es yo aguantar cosas, soportar, porque eso es sacrificio, por culpa. Oye, no lo voy a abandonar porque, ¿me entiendes? O voy a seguir con un trabajo, una relación que ya no resuena conmigo.
pero por culpa no lo voy a hacer, o por miedo a cómo voy a sobrevivir y todo eso. Ahí es donde empieza el juego de la culpa, el miedo del ego. Y nos enfrenta cada día a eso. Aquí te dice, tomas una decisión a cada segundo de tu vida. Y en cada segundo puedes tomar una decisión diferente. Y esa decisión yo voy a esperar con paciencia a que tú decidas tomarla. Yo no te la puedo tomar por ti. Yo no te voy a imponer qué decisiones tienes que tomar tú. Y la única decisión te dice ahí, te decía ahí, tienes dos. Más encima es blanco o negro. O sea, o eliges a favor de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, o eliges a través del ego. Y ya sabes cuándo elegiste cuál. Cuando te sientes culpable, ya sabes que elegiste. Entonces, es un círculo, ¿no? Es un ciclo. Llevamos todo el tiempo en la misma rueda. Por eso te dice, sal del tiempo, sal de que todo es para mañana, de que en algún momento, porque si no, vas a ir construyendo tu futuro basado en el pasado. Y el tiempo te dice, ten paciencia. La paciencia infinita recurre al amor infinito. Si yo tengo paciencia infinita porque yo estoy en la eternidad y el amor es infinito porque no soy otra cosa más que amor, el tiempo se hace innecesario, se abole. Mentalmente, el tiempo empieza a cambiar la percepción que tenemos de nosotros en el tiempo, porque dice las cosas ocurren ahora, no en otro momento. ¿Ya? Eso todavía nuestra mente, como todavía está compuesta de un ego que trata de intelectualizar todo a lo que conoce, todavía no lo comprende. Yo todavía no comprendo lo que es la eternidad, así en este cuerpo físico y con esta mente que tengo. Pero la siento muy profundo, que estoy en la eternidad y nos pasa cuando hacemos cosas que disfrutamos, ¿verdad? Porque ahí estamos sin culpa, sin miedo, tenemos paciencia y disfrutamos el momento presente. Y ahí es cuando, oye, se me pasó súper rápido el tiempo o se me pasó súper lento. Es porque realmente estuvimos fuera del tiempo. Ahí no contaba el tiempo. Yo creo que es la única forma hoy tangible, experimentable que tenemos de vivir esta eternidad, de que podemos estar ahí eternamente. Y cierto que uno dice, "Oh, yo estaría aquí eternamente. ¿Y por qué no? Pensando que tenemos que salir de eso, de ese estado, porque no es de lo que hacemos, sino que es del estado en el que nos encontramos cuando hacemos esas cosas, de la dicha. Eso siempre nos va a llevar a estar eternamente eh, en el reino, como le llaman, porque tú eres el reino, tuyo es el reino está en ti, no está afuera, no es el cielo, no tienes que trasladarte a ningún lugar. Y tener claro eso, a mí este libro es una de las cosas más profundas que me mostró. Saber que que tú eres eso. Yo antes creía que el reino realmente estaba en otro lugar, ¿verdad? Que había que alcanzarlo, que había que prácticamente subir una escalera, ¿ah? En algún momento. Y sí, hay que subir una escalera, pero no es una escalera hacia un nivel superior de conciencia, no es una escalera física, no es una escalera, es más bien la mente, ¿no? Y en algún momento igual ahí quiero recordarles que nos habló de la enfermedad, que la enfermedad es un sinónimo de un autoataque, ¿no? Que hace el ego atacarse a sí mismo para que no sea castigado por Dios, se autocastiga. Es una cosa súper rara. Yo cuando lo vi así, y es real, porque todo lo que nos enferma son esos pensamientos y esas emociones de tristeza, miedo, rabia, que finalmente hacen que nuestras células, nuestro cuerpo biológico, actúe desordenadamente y se autoataque. Entonces, cuando se sana la mente, sana el cuerpo. Y eso es real, ¿ya? Y tenemos que cultivar ese poder, porque lo tenemos. Nosotros podemos regenerar nuestras células, podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de nuestro hermano. Eh, y eso es fundamental para estar en plenitud, salud. Eso es lo que dice el yoga, por ejemplo, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Es eso, finalmente, en coherencia, sin distorsión. Así que hasta aquí esta lectura de hoy, estuvo súper linda y nutritiva, me encantó, me recordó hartas cosas.
Eh, Espero que les haya gustado a los que estuvimos aquí presentes en el ahora y a los que van a estar en el próximo ahora escuchándonos. Así que un abrazo grande, feliz año 2023. Si bien estamos en una línea de tiempo, recordemos que siempre, cada día, cada segundo, podemos iniciar algo nuevo. No solamente cuando se inicia y se finaliza un año. A cada segundo podemos hacer ese empezar de nuevo, ese renacer, ese reinventarnos. Tenemos esa autoridad, tenemos ese regalo que nos dieron y es nuestro derecho a reconstruirnos, renacer. Que la Navidad, aquí yo les voy a decir, sea todos los días, renazcamos cada día, nuevo, puro, limpio. Y eso se hace cada vez que dejamos de lado nuestros pensamientos, que no son de Dios. Así que eso, un abrazo grande, gigante, y nos vemos hasta el próximo martes. Un besito. Chao, chao. Chao, chao.